Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermoso o hermosa criatura habitante de esta aldea global. En el día de hoy tendrás la oportunidad de aprender cuáles son los modal verbs. Can, could, and able to. Pequeños verbos auxiliares que se le agregan al verbo principal para denotar que tiene la habilidad de hacer algo, permiso, entre otros. Naturalmente debes quedarte hasta el final para que te aprendas todos los tips que te iré dando. Yo soy Antonio y te doy la bienvenida a este canal. Considera regalarme un like, compartirlo con todo el mundo y abajo en la caja de comentarios, por favor, dígame qué tema le interesa, cuándo y a qué horas te sería mejor recibir los videos. ¿Estás lista? ¿Estás listo para aprender? Hagámoslo. Damos inicio entonces a la clase de hoy. Can, could, and be able to. Can, pequeño verbo auxiliar, nos sirve para decir que algo es posible o tiene la habilidad de hacer algo. Can, poder. La forma negativa de can es cannot. Cannot. Si lo contraemos sería can't. Can't, cannot. La forma negativa. You can see the sea from our bedroom window. Ya sabes que lo que está en rojo es el tema que estamos tratando. You can see the sea from our bedroom window. Tú puedes ver el océano, el mar, desde nuestra cama, la ventana. Can you speak any foreign languages? ¿Puedes tú hablar algunos lenguajes extranjeros? I'm afraid I can't come to your party next Friday. Yo me temo que no puedo venir a tu fiesta el siguiente viernes. También usamos be able to, pero el más usual es el can. Miremos, porque en este canal somos capaces e ingeniosos. Are you able to speak any foreign languages? ¿Estás tú hábil para hablar algunos idiomas extranjeros? Can solo tiene dos formas, presente y pasado. Vamos a repetir porque en este canal lo que enseña es el ejemplo y somos capaces e ingeniosos. Quédate hasta el final porque te iré contando una historia maravillosa. Can, could, and be able to. Poder, podría y ser hábil para. Can. Lo usamos para decir que algo es posible o tiene la habilidad de hacer algo. Su negación es cannot, cannot. Si lo contraemos es can't, can't. No puedo. You can see the sea from our bedroom window. Tú puedes ver el océano desde la ventana de nuestra habitación. You can see the sea from our bedroom window. Can, cuando empezamos con can, es haciendo la pregunta. Can you speak any foreign languages? ¿Puedes tú hablar algunos lenguajes extranjeros? I'm afraid I can't
come to our party next Friday? Me temo que yo no puedo venir a tu fiesta el próximo viernes. También se usa el be able to, pero el can es más usual. Are you able to speak any foreign language? Aquí usamos able to. Aquí estamos usando el can. Are you able to speak any foreign languages? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú hábil para hablar algunos lenguajes extranjeros? Can solo tiene dos formas: en presente y en pasado. Déjame en la caja de comentarios si ya conoces este tema. Continuamos entonces con la clase del día de hoy. Criaturas habitantes de este planeta, los quiero mucho. Deja cualquier comentario abajo, qué tema te interesa para hacerte el video, y comparte por favor este canal. Can, could and be able to. El can no tiene presente no tiene presente perfecto ni infinitivo. I haven't been able to sleep recently. Tom might not be able to come tomorrow. Could lo usamos para decir que alguien tiene la habilidad de hacer algo. My grandfather or my grandpa could speak 5 languages. When Anne was 16, she could run 100 meters in 11 seconds. Cuando vamos a decir entonces que alguien manejó una situación en particular, no usamos el could, sino que usamos el was or were able to. Por ejemplo, the fire spread through the house very quickly, but everyone was able to escape. No usemos en este caso el could. Como en este canal lo que enseña es el ejemplo, entonces continuamos con los ejemplos y vamos a repetir. Aquí arriba te voy a dejar una tarjeta para que vayas y visites el encuentro en la cafetería. Un encuentro en la cafetería donde encontrarás frases que te serán de mucha utilidad. Can, could and be able to. El can no tiene presente perfecto ni tiene infinitivo. I haven't been able to sleep recently. Yo no podía estar hábil para dormir recientemente. Tom no podía estar hábil para venir mañana. No podría. Could lo utilizamos para decir que alguien tiene la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, my grandfather could speak 5 languages. Mi abuelo podía hablar 5 lenguajes. When Anne was 16, she could run 100 meters in 11 seconds. Cuando Anne es una chica, cuando Anne tenía 16, ella podía correr 100 metros en 11 segundos. Aquí arriba te voy a dejar otra tarjeta para que vayas y visites los modal verbs. Modal verbs, la introducción. Ve y visítalo y te será más fácil esto. Y déjame comentarios por favor. ¿Qué tema te interesa o si ya conocías este? The fire spread through the house very quickly, but everyone was able to escape.
not could escape. Vamos a hacerlo más rápido, pero puedes pausar el video y hacerlo a tu ritmo hasta que te quede completamente claro para avanzar. Can, could and be able to. Can no tiene presente perfecto ni tiene infinitivo. I haven't been able to sleep easily. Como yo no podía estar hábil para dormir recientemente. Tom might not. Tom no podía estar hábil para venir mañana. Y el could, ya sabes que lo utilizamos para decir que alguien tiene la habilidad de hacer algo. Por ejemplo, my grandfather could speak 5 languages. Mi abuelo podía hablar 5 lenguajes o 5 idiomas. When Anne was 16, she could run 100 meters in 11 seconds. Cuando Anne tenía 16, ella podía correr 100 metros en 11 segundos. Era muy buena, ¿no? Disciplinada. Cuando vamos a decir que alguien manejó una situación en especial, no utilizamos entonces el be able, sino que utilizamos el was o were able to. Por ejemplo, the fire spread through the house very quickly, but everyone was able to escape. El fuego se expandió como la mantequilla, spread. The fire spread through the house very quickly, but everyone was able to escape. El fuego se expandió a través de la casa muy rápido, pero cada uno estaba hábil para escapar. Muy bien, continuamos. Muy bien, para el próximo video haremos un sorteo muy especial, un libro de inglés que les será de mucha utilidad. Vamos entonces terminando la clase del día de hoy. Espero que estés aprendiendo al máximo. Sácale el mayor provecho a las clases, ya que la plataforma de YouTube nos ayuda a aprender fácilmente online, gratis. Entonces aprovecha esta oportunidad. Vamos a comparar entonces el could con was able. Fabián was an excellent soccer player. She could be anybody. Es igual que decir he had the ability to beat anybody. But once he had a difficult game against Alfred. Alf played very well, but in the end, Fabián was able to beat him. Es igual que decir he managed to beat him in this particular game. Como en este canal somos capaces e ingeniosos, vamos a repetir porque el ejemplo es el que enseña. Can, could and be able to. Comparamos entonces el could, podría, con was able, estaba hábil. Fabián was an excellent soccer player. Fabián era un excelente jugador de soccer. Soccer es el fútbol en Estados Unidos. Él podía ganarle a cualquiera.
Él tenía la habilidad de ganarle a cualquiera. ¿Sí? En este caso vemos que el could está hablando de una habilidad de ganarle a cualquiera. But once he had a difficult game. Pero una vez tuvo un juego difícil, un juego con dificultad cuando se enfrentó a Alf. But once he had a difficult game against Alf. Alf played very well, but in the end, Fabian was able to beat him. Alf jugaba muy bien, pero al final, Fabián estaba hábil para ganarle a él, a Alf. ¿Sí? Es igual que he managed to beat him in this particular game. Él manejó ganarle a él en este juego particular. La negación de could es couldn't. Le agregas not o lo recortas. Los americanos tienden mucho a recortar couldn't. Es posible en todas las situaciones. Por ejemplo, en esta situación, my grandfather couldn't swim. Mi abuelo no podía nadar, pero hablaba 5 idiomas. We tried hard, but we couldn't persuade them to come with us. Nosotros, verbo tratar, basado, nosotros tratamos duro, pero nosotros no pudimos persuadirlos a ellos de venir con nosotros. Aquí arriba te voy a dejar otra tarjeta para que vayas y visites los 55 verbos más importantes del inglés y te pongas como un cohete full en la pronunciación y en el uso y conjugación de los verbos en todos los tenses. Can, could, and be able to. Compare could and was able. Fabian was an excellent soccer player. He could beat anybody. He had the ability to beat anybody. But once, pero una vez, he had a difficult game against Alf. Pero una vez tuvo un juego muy difícil contra Alf. Alf played very well, but in the end, Fabian was able to beat him. ¿Sí? Alf jugaba muy bien, pero en el final Fabián estaba hábil para ganarle. Es igual que Fabián manejaba ganarle a él en este juego particular. La negación de could es couldn't, y se usa en todas las situaciones. My grandfather couldn't swim. We tried hard, but we couldn't persuade them to come with us. Nosotros tratamos duro, lo intentamos, o tratamos. Nosotros tratamos o intentamos duro, pero no pudimos persuadirlos de que vinieran con nosotros. Entonces, sé muy disciplinado y paso a paso lo iremos logrando. Muchísimas gracias por su compañía y compártelo. Chao, chao. Los quiero mucho.